Buenos días. Hoy vamos a hacer la corrección de números naturales, la primera tarea que hicimos, que abarcaba 6 puntos. Primero teníamos lo que era potencia y raíces, la explicación, y luego teníamos sus actividades, que eran estas 4 que tenemos acá. Después teníamos operaciones combinadas, o sea, cálculos combinados, 2 ejemplos, lenguaje coloquial al simbólico, o sea, pasar del lenguaje coloquial, las palabras, a los números, simbólico, que era con cálculos también, y teníamos estas otras 2 actividades. Esto abarcaba la tarea 1, ¿sí? Y luego en la tarea 2 es ecuaciones con números naturales, lo cual abarca esta explicación, estos ejemplos, y luego la tarea que tenemos 4 ejercicios de ecuaciones, después pasar del lenguaje coloquial al simbólico y resolver la ecuación, y estos 4 ejercicios con ecuaciones. Si llegamos a hacer todo, los corregimos a las 2 tareas en un solo video, y si no, hacemos tarea 1 y luego tarea 2. Bien, con respecto a la tarea 1, era sobre potencias y raíces y cálculos combinados. Entonces, ¿qué había que tener en cuenta? ¿Qué era una potencia? Y veíamos que la potencia era una multiplicación sucesiva de un mismo número que se multiplicaba las veces que sea necesario, como lo diga el exponente, ¿sí? Y la raíz era que yo le calculaba la raíz a un número y depende del índice, tenía que buscar un número que elevado a ese índice me daba lo que yo tenía acá adentro. Es decir, si es raíz cuadrada, un número que multiplicado por sí mismo 2 veces, o sea, elevado al cuadrado, me dé lo que tengo adentro de la raíz. Y si está elevado al cubo, el índice es cubo, un número que elevado al cubo me dé lo que tengo adentro de la raíz, ¿sí? Entonces, en base a eso, teníamos esta serie de ejercicios. En el punto 1 dice resolver las siguientes potencias: 124 a la 0, 1A, 124 a la 0, B, 15 a la 0, C, 2 a la 1, D, 1 a la... no, 0 a la 2, E, 1 a la 99, F, 25 a la 1, G, 0 a la 37, y H, que era 1 a la 0. Bien, si recordaban lo que habían leído, en la parte de atrás, si ven, ¿qué dice? Bueno, aparte de que es una potenciación, les dice que además cualquier número distinto de 0 elevado a la 0 les da 1. Y que 1 elevado a cualquier exponente es 1. Entonces, con esos dos ya podíamos resolver la mayoría de estos exponentes, de estas potencias. Ya que decía que todo número elevado a la 0 menos el 0 siempre me daba 1. Entonces, 124 a la 0 es 1. 15 a la 0 es 1. ¿Otro más a la 0? Sí, 1 a la 0 que es 1. Después, 1 elevado a cualquier número es el mismo número. Entonces busco el otro 1 acá, 1 a la 99 es 1. Ya con eso teníamos estos resueltos. Después, ¿qué decía? Y que el exponente era las veces que se repetía la base multiplicándose. Por lo tanto, 2 a la 1, ¿qué significa? Que se repite una sola vez la base multiplicándose, pero como se repite una sola vez, no se multiplica por nada. Y va a ser entonces el mismo número. Ahora, 0 elevado al cuadrado sería 2 veces la base multiplicándose, 0 por 0. Que no es necesario hacerlo porque ya sabemos que 0 por 0 es 0, ¿sí?
Entonces poníamos el 0 directamente y ya estaba. Después 25 a la 1. También está elevado a la 1, significa que se repite una sola vez la base. Entonces es 25. 0 a la 37 va a ser lo mismo que 0 al cuadrado, ya que 0 por 0 siempre es 0. Y bueno, con eso teníamos el punto 1. Todo número elevado a la 0 da 1. 1 elevado a cualquier número da 1. 0 elevado a cualquier número, menos el 0, obviamente, me da 0. Y cualquier número elevado a la 1 me da el mismo número. Esa era la idea de este ejercicio. En el punto 2, les pedía que completen los espacios en blanco. ¿Sí? Entonces, en el punto 2, teníamos que completar esos espacios en base al resultado y en base al exponente que tenía. Pero me decía cuando sea posible, porque me decía que sea con un número natural. Cuando un número lo llamábamos natural, un número era natural cuando es un número entero y positivo. Entonces, sí o sí, el número tenía que ser entero y positivo. ¿Sí? Entonces, el A era un número elevado al cuadrado, da 49. El B, un número elevado al cubo, me da 64. El C, un número elevado al cubo, me tiene que dar 6. El D, un número elevado al cuadrado, me tiene que dar 144. El E, un número elevado al cuadrado, me tiene que dar 25. El F, un número elevado al cuadrado, me tiene que dar 18. El G, un número elevado al cubo, me tiene que dar 126. Y el H, que un número elevado al cuadrado, me tiene que dar 64. Bien, esos eran los puntos del 2, ¿no? Entonces yo tenía que ver qué número natural, o sea, número entero positivo, elevado a la potencia que me dice ahí, al exponente que me dice ahí, me da lo que tengo de resultado. Entonces yo les había dicho que la forma para ir memorizándolos, recordándolos y hacerlo sencillo, tanto para potencia como raíz, era poner una lista con todos los cuadrados que quiera, o al menos los principales, ¿sí? Del 1 al 10 al menos. Entonces, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Y así, B ya a simple vista, ya puede ir conociendo y sabiendo los resultados. ¿Sí? Entonces, si hace esto, 1 al cuadrado sabemos que es 1 por 1, o sea 1. 2 al cuadrado es 2 por 2, o sea 4. 3 al cuadrado es 3 por 3, o sea 9. 4 al cuadrado es 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Hasta ahí son las tablas, o sea que si sabe las tablas es suficiente. Acá es 11 por 11, que si no saben cuánto da, hacen la cuenta al lado y listo. Que es 121. ¿Sí? Entonces con esto, al saber eso, pueden resolver tanto raíces como potencia. ¿Por qué raíces? Porque habíamos dicho que si por ejemplo tengo la raíz de 100, va a ser 10. ¿Por qué va a ser 10? Porque 10 al cuadrado es 100. ¿Sí? Entonces, este ejercicio, aunque no parezca de raíces, es como que fuera una raíz. Porque justamente le está preguntando qué número elevado al cuadrado me da 49. O lo que sería lo mismo, cuánto es la raíz de 49. ¿Sí? En este caso, me fijo y 49 me da 7 al cuadrado. Por lo tanto, el 7 es el resultado que va acá. Ahora, ¿qué número elevado al cubo me da 64? Ahí si ponen el 8, está mal porque ahí dice cuadrado. Y ahí dice cubo.
Entonces, también tendrían que hacer una lista con los cubos si quieren. 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo. Y cuando llegan al 4 al cubo, iban a ver que 4 por 4 es 16, por 4, 64. ¿Sí? Entonces, ahí es 4 el resultado. Después, ¿qué número elevado al cubo me da 6? Y ahí es ninguno, porque 1 al cubo es 1. 2 al cubo es 2 por 2, 4, por 2, 8. 3 al cubo es 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces vemos que del 1 pasa al 8. No hay ningún número que me dé 6. Por lo tanto, acá es que no tiene solución. ¿Sí? ¿Qué número elevado al cuadrado me da 144? Bueno, no llegamos, pero significa que si con el 11 121, veo por 12, y cuando hago 12 al cuadrado, que es 12 por 12, justo me da 144. Si me hubiera dado menos, seguía buscando. Pero ahí es el 12. Después, ¿qué número elevado al cuadrado me da 25? Vimos que es el 5. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 18? Y si me pongo a ver, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25, por lo tanto, tampoco tiene solución. No hay ningún número que elevado al cuadrado me dé 18. Luego, ¿qué número elevado al cubo me da 126? Acá todavía no llegué, así que si quiero sigo. 5 al cubo es 5 por 5, 25, y 25 por 5 es 125. Veo que casi, pero no. Entonces veo con 6. Pero si ustedes se dan cuenta, del 1 saltó al 8, del 8 al 27, del 27 al 64 y del 125 no va a ir al 126. Se va a ir mucho más lejos. 6 por 6, 36, 36 por 6 serían 36, me llevo 3, 18, 21, 216. Entonces vemos que no hay ninguno, por lo tanto, tampoco tiene solución. Porque decía que tenía que ser un número natural, ¿sí? Y en los números naturales son números enteros positivos. Después, ¿qué número elevado al cuadrado me da 64? Ahí sí. Este era el cubo, por eso tuve que buscar los cubos, pero este es al cuadrado y es el 8. Y de esa manera terminábamos el punto 2. ¿Sí? Entonces, resolver este punto o hacer raíces, que es el punto que le sigue, el punto 3, es exactamente lo mismo. Porque tenían que buscar qué número elevado al cuadrado o elevado al cubo me da lo que tengo al costado. Bien, esto otro lo vamos a dejar acá porque justamente viene lo de las raíces. Entonces, como les dije, al principio le ayuda como ayuda a memoria, pero después, una vez que ya se lo saben, justamente ya no lo necesitan tener más ahí al costado. Pero, por ejemplo, en el punto 3 decía el A, la raíz de 121. El B, la raíz de 36. El C, la raíz cúbica de 1000. La D, raíz cúbica de 27. El E, la raíz de 81. El F, la raíz de 100. El G, ahí decía raíz de 125, pero en realidad era la raíz cúbica de 125. Ahí me faltó ponerle el cubo
a ese número, ¿sí? Y el h, la raíz cúbica de 1. Algunos me preguntaron si estaba mal, entonces le dije que era raíz cúbica, pero a los que no me preguntaron y me lo entregaron poniendo que no tenía solución, también le puse que estaba bien porque el error ahí fue mío, ¿sí? Entonces, la raíz de 121, como no tiene índice, es raíz cuadrada. Entonces tengo que buscar un número que elevado al cuadrado me dé 121. Y lo teníamos ahí que era el 11. Entonces significa que la raíz de 121 es 11 porque 11 al cuadrado es 121. La raíz de 36, también raíz cuadrada, es 6 porque 6 al cuadrado es 36. La raíz cúbica de 1000, tengo que buscar un número que elevado al cubo me dé 1000. Ahí no lo tengo porque no llegué todavía. Recuerden que 12 al cuadrado es 144. Entonces, tengo que seguir. Pero el que sabe, digamos, sería 7, 8, 9, 10 al cubo, ¿sí? El que se acuerda es 10 por 10, 100 por 10, 1000, ¿sí? Sabe que es 10. Pero si no, continuaban. Acá 7 por 7, 49. 7 por 9 son 63. Me llevo 6. 7 por 4 son 28. Y 6, 34. Y así pueden continuar calculándolos, ¿sí? Entonces sabemos que la raíz cúbica de 1000 es 10, porque 10 al cubo es 1000. Después la raíz cúbica de 27, ese sí lo tenemos y también lo teníamos en el ejemplo de la primera carilla. Raíz cúbica de 27 es 3. ¿Y por qué es 3? Porque 3 al cubo es 27. La raíz cuadrada de 81 vemos que es 9, porque 9 al cuadrado es 81. La raíz cuadrada de 100 vemos que es 10, porque 10 al cuadrado es 100. Esta dijimos era la raíz cúbica, pero el que puso que no tenía solución está bien porque yo me olvidé de ponerle el cubo. Pero si no, raíz cúbica de 125 vemos que es 5. Y la raíz cúbica de 1 sabemos que es 1 porque dijimos que 1 al cuadrado es 1 y 1 al cubo es 1. Entonces, como 1 elevado a cualquier número me da 1, la raíz de cualquier índice de 1 siempre va a ser 1. ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos que la raíz cuadrada de 121 es 11, la raíz de 36 es 6, raíz cúbica de 1000, 10, raíz cúbica de 27, 3, raíz cuadrada de 81 es 9, raíz cuadrada de 100 es 10, raíz cúbica de 125 es 5 y raíz cúbica de 1 es 1. Bien, después de eso teníamos una situación problemática en la cual me preguntaba lo siguiente. Julián llegó a la placita del barrio y observó que en cada uno de los 4 bancos había 4 personas sentadas y cada una le estaba dando de comer 4 granos de maíz a cada una de las 4 palomas. Entonces, ustedes si querían ahí podían hacer un dibujo o podían anotar los datos y ver qué podían hacer, ¿sí? Entonces decía que había 4 personas, ¿sí? 4 personas en 4 bancos dándole de comer 4 granos de maíz a cada 4 palomas, ¿sí? Vemos que son todas 4. Entonces, 4 personas sentadas cada una en un banco, ¿sí? Entonces, dijimos 4 bancos, 4 personas sentadas.
y cada una le estaba dando de comer 4 granos de maíz a cada una de las 4 palomas. Entonces lo que había que hacer en realidad era multiplicar, ¿sí? Y había que hacer 4 por 4 por 4 por 4. 4 por 4 es 16 por 16, o 16 por 4 si queremos. Pero 16 por 16 sería 256. Si no sale, hacen la cuenta. Después me preguntaba cuántos granos de maíz había. Bueno, la respuesta justamente había 256 granos de maíz. Pero la B me preguntaba que escriban un cálculo que les permita resolver la situación utilizando potenciación. Si yo veo, el número que se está multiplicando tantas veces seguidas es el 4. ¿Cuántas veces aparece? 1, 2, 3, 4. Entonces lo único que teníamos que hacer era 4 elevado a la cuarta, ya que justamente el exponente me indicaba las veces que aparecía la base multiplicándose. 4 a la cuarta aparece 4 veces multiplicándose. Entonces 4 a la cuarta que me da 256. ¿Por qué? Porque es 4 por 4 por 4 por 4. ¿Sí? Y eso era lo que pedía el ejercicio. Después de eso, tenían la explicación de operaciones combinadas. Y en base a eso, lenguaje coloquial simbólico, para luego resolver. Teníamos esos cálculos combinados. Bien. Veamos qué dice ahí. El primer cálculo combinado era 85 dividido 3 más 2 más 3 al cuadrado menos 5 por 3. Bien, lo primero que había que hacer, ¿sí?, era separar en términos. Entonces, ¿cómo separaba en términos? Con la suma y la resta, siempre que no esté entre paréntesis. Como esto es una división, esto está entre paréntesis, el primer término es en esta suma, luego en esta resta y luego en el igual. Después les había dicho que podíamos resolver cada término por separado como que si fuera un cálculo diferente. ¿Para qué? Para no mezclar los resultados de uno con el otro. Entonces, acá bajo el 85, resuelvo el paréntesis, que me da 5, y luego hago la división, y 85 dividido 5 me da 17. Después bajo el más, y hago el segundo término, que 3 al cuadrado es 9. Bajo el 9, bajo el menos, y 5 por 3 es 15. 15, entonces, cuando hago la cuenta, 17 más 9 son 26, 26 más 15, menos 15 es 11. El B decía la raíz cúbica de 125 por 2 más 1 más 9 a la 0 por 3 menos 13 menos 3 dividido 2. Bien, ahí tenemos que separar en términos otra vez y tenemos uno hasta el más, otro hasta el menos y otro hasta el igual. Resolvemos y la raíz cúbica de 125 sabemos que es 5 por 2 más 1 es 3. 5 por 3, 15.
bajo el más, 9 a la 0, todo número elevado a la 0 dijimos es 1, por 3, 3. Terminé ese término, vamos al último, bajo el menos, 13 menos 3 es 10, dividido 2, que es 5. 15 más 3, 18, menos 5, 13. Y ahí terminamos el B. ¿Sí? Entonces el A me dio 11, el B me da 13, y ahora me falta el C y el D. El C dice la raíz de 51 por 2 menos 2 menos 2 a la cuarta dividido 2 más 3 por 3 menos 2 al cuadrado. Y ahí separamos en términos. Tenemos un término que es toda la raíz hasta el menos, el otro hasta el más y el otro hasta el igual. Y resolvemos. En la raíz, si quiero, también separo un término para no cometer errores, que el menos separa los términos. Al igual que acá en el paréntesis. Recuerden que siempre el más y el menos es lo último que se hace. Entonces, acá también lo que tienen que recordar es que la raíz no se saca hasta que no se resuelve todo. Porque algunos lo que hicieron fue eliminar la raíz. Es decir, hicieron 51 por 2, 102 menos 2 y pusieron 100 y después listo. Pero no es lo mismo esto, ya que es la raíz de ese resultado y la raíz de 100 no es 100, sino que es 10. Luego bajamos el menos, 2 a la cuarta es 16, porque es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, dividido 2, que es 8. Bajamos el más, acá es 3 por 3, 9, menos 2, y ¿qué falta acá? El paréntesis, que no se saca hasta que no se resuelve, y más porque tiene un cuadrado ahí. Que algunos lo que hicieron fue el cuadrado del 2, y está mal, porque es 9 menos 2, 7, y ese resultado de lo que está elevado al cuadrado, que es 49. Entonces 10 menos 8 son 2, más 49, 51. Y el último punto de cálculos es la raíz cúbica de 1000 por 5 menos 3 menos 12 dividido 4 más 9 más 153 elevado a la 0. Muy bien. Entonces acá separamos en términos. Otra vez tenemos 3 términos. Uno hasta el menos, otro hasta el más y otro hasta el igual. De ahí que la raíz cúbica de 1000 es 10 por 5 menos 3, que es 2. Y 10 por 2 es 20. Bajo el menos, 12 dividido 4 es 3, más 9. Pero no me tengo que olvidar de poner el paréntesis. 3 más 9 es 12. Una vez resuelto, lo saco. Bajo el más, y todo número elevado a la 0 dijimos que es 1. Entonces, 20 menos 12 es 8. 8 más 1 es 9. Y ahí terminamos con este punto, que es entonces el C me da 51 y el D me da 9. Y me quedan los ejercicios de pasar del lenguaje coloquial al simbólico con los cálculos para terminar la tarea 1.
Entonces, acá vemos que lo que tenemos que leer es bien cómo corresponde cada uno. Pero si veíamos los ejemplos, vemos que son muy similares. Fíjense, el cuadrado de la suma entre 5 y 3. Acá tienen uno que dice el cuadrado del producto entre 4 y 3. Bueno, esto es producto. Después, pero se resuelve de la misma forma que este. Nada más que acá es una suma, acá es un producto. El B es similar a este en realidad. El cubo de la diferencia entre 10 y 6. También es similar a este. Nada más que, bueno, en vez de suma es diferencia y en vez de cuadrado es cubo. ¿Sí? Y el primero, que dice la diferencia entre el cubo de 10 y el cubo de 6, si ustedes ven, es muy similar al último de acá. La suma del cuadrado de 5 y el cuadrado de 3. Nada más que acá es cuadrado y acá es cubo. Acá es suma y acá es diferencia. O sea, los ejercicios que les había dado son muy similares a los que tenemos acá. Entonces, si vemos bien, el A dice la diferencia entre el cubo de 10 y el cubo de 6. Bueno, acá lo que tienen que recordar es que diferencia es una resta. Entonces la diferencia es una resta entre el cubo de 10. ¿Qué es el cubo de 10? 10 al cubo. Y el cubo de 6. Entonces la diferencia sería la resta entre 10 al cubo y 6 al cubo. Eso es lo que teníamos que poner. 10 al cubo es 1000. 6 al cubo es 216. Entonces ahora tengo que hacer la resta. ¿Sí? Si no sale mentalmente, hacen la cuenta al costado. ¿Sí? Y de esa manera tenemos que es 4 acá, 8 acá, 7 acá y listo. O sea, 784. ¿Por qué? Porque acá decía pasar del lenguaje coloquial al simbólico y calcular. O sea que también tenían que calcular. El B, ¿qué dice? El cuadrado del producto entre 4 y 3. O sea que lo primero que hay que hacer es el producto y luego el cuadrado, porque dice que es el cuadrado del producto entre 4 y 3. Producto tenemos que saber que es multiplicación y cuadrado que es elevado al cuadrado. Entonces, primero tengo que hacer la multiplicación entre 4 y 3 y luego elevarla al cuadrado. 4 por 3, todo eso elevado al cuadrado. Por eso les dije que era similar a este que está acá. Nada más que en vez de suma era multiplicación y estaba elevado al cuadrado. 4 por 3, entonces es 12 al cuadrado, que es 144. Y la C dice el cubo de la diferencia entre 10 y 6. Entonces acá hay que calcular el cubo de la diferencia entre 10 y 6. Lo que significa que primero tengo que restar y luego calcularle el cubo, que es muy diferente al de arriba que decía la diferencia entre el cubo de 10 y el cubo de 6. Entonces acá primero tengo que restar y luego calcular el cubo. Por lo cual es 10 menos 6 entre paréntesis y elevado al cubo. O sea, 10 menos 6 es 4 al cubo, que es 64. Y ahí está entonces el A, 10 al cubo menos 6 al cubo, lo que me termina dando 784. El B, 4 por 3 todo elevado al cuadrado, lo que me termina dando 144. Y el C, 10 menos 6 todo elevado al cubo, lo que me termina dando 64. Esos eran los ejercicios de la tarea 1. Ahora vamos a ver si hacemos a tiempo para hacer los de la tarea 2. Que lo de la tarea 2 dijimos son 4 ecuaciones y pasar del lenguaje coloquial al simbólico. Con ecuaciones, obviamente, ¿no? Entonces,
¿Qué había que tener en cuenta en las ecuaciones? El despejar como se explicaba acá, ¿sí? Entonces, con los ejemplos y con el despeje que tenían ahí y que expliqué en el video pasado, tenían que resolver estas ecuaciones. En la A, esto sería la tarea 2, ¿sí? En el 1A teníamos la ecuación 4x menos 14 por 4 igual a 8. ¿Qué era lo primero que había que hacer? Si había multiplicación, división, suma, resta de números, tenía que resolverla. Entonces en este caso tengo que resolver eso. Me queda 4x menos 4 por 4, 16, me llevo una, 56, igual a 8. Una vez que resolví lo que tenía, empiezo a despejar. ¿Qué era despejar? Pasar de un lado del igual al otro. ¿Cómo? Siempre de lo más lejano a la x a lo más cercano. Por lo tanto, si está una resta o una suma, es lo primero que paso. Por eso, esa resta va a pasar al otro lado. ¿Y cómo va a pasar? Y si está restando, pasa al otro lado sumando. Entonces va a ser más 56. Lo que me da 64. Y el 4, si está al lado de la x y no tiene nada, significa que en realidad está multiplicando. Entonces, ¿cómo despejo y paso al otro lado? Pasa al otro lado dividiendo. Entonces, al hacer esa cuenta, veo que me da 16. Acá no pedía nada de verificar. Pero si ustedes quieren verificar, estas ecuaciones se podían verificar de qué manera. Copiando la ecuación original de nuevo de entrada. ¿Sí? Si copiamos eso, es 4x menos 14 por 4 igual a 8. Entonces, cambio la x, sabiendo que eso es una multiplicación, cambio la x por el número que tengo ahí. 4 por 16 menos 14 por 4 igual a 8. Y resuelvo. 64 menos 56 igual a 8. Y si hago esa cuenta, me da 8. 8 es igual a 8. De esa manera, cuando veo que me da una igualdad, ¿sí? No el valor que tengo acá, sino una igualdad, significa que puedo terminar y que está bien. Ahora, si esto no me daría una igualdad, tengo que revisar algo acá porque está mal, ¿sí? Pero en este caso me dio 16 y está bien. Bien, entonces la primera ecuación me tiene que dar 16. La verificación, el que la quería hacer la podía hacer y el que no, en este caso no había problema porque no lo decía el enunciado. Bien, la B dice x dividido 2 menos 1 es igual a 3 por 5 más 7 a la 0 menos 2 al cubo. Como dije, todo lo que pueda resolver lo tengo que resolver. Esto queda igual, pero el 3 por 5 lo puedo resolver, que es 15. El 7 a la 0 lo puedo resolver, que es 1. Y el 2 al cubo lo puedo resolver, que es 8. Ahora puedo resolver toda esa suma. 15, 16 menos 8, 8. X dividido 2 menos 1. El menos 1 pasa al otro lado sumando. Entonces x dividido 2 es 8 más 1. 9. Y el dividido pasa al otro lado multiplicando. Entonces, 9 por 2, que es 18. La C dice 12x menos 6 al cuadrado igual a 10 al cuadrado más 8 igual.
12x, entonces puedo resolver el 6 al cuadrado, que es 36, y el 10 al cuadrado, que es 100. 12x igual 108. Ahí estoy ahorrando un paso. ¿Por qué? Porque puse el 108 y este que está restando lo paso para el otro lado sumando y ya ahorro un paso. Ahora, 12x es igual a 144. El 12 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo y 144 dividido 12 es 12. Ahí tenemos la tercera ecuación. Nos falta una, que es 2x más 4 por 5 más 6x igual a 52. Entonces lo que puedo hacer acá es juntar las x, porque 2x más 6x las puedo sumar, y el 4 por 5 lo puedo hacer. 2x más 6x son 8x. Más 4 por 5, que es 20, igual a 52. 8x es igual a 52 menos 20. 8x es igual a 32, ¿sí? Y el 8 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. 32 dividido 8, lo que me da 4. Y ahí terminaríamos con esas ecuaciones y nos queda el pasaje del lenguaje coloquial al simbólico. Bien. En este caso, para pasar del lenguaje coloquial al simbólico, a diferencia de lo anterior, como acá es todas ecuaciones, es cuando dice que hay un número y no lo conozco, ese número va a ser la x. Y acá dice la mitad de un número aumentado en 7. Aumentado es una suma, la mitad es una división, nada más que no es cualquier división, sino que es dividido, ¿qué número me da la mitad? Dividido 2. Aumentado en 7 unidades da 21. Entonces esta ecuación sería la mitad de un número es x dividido 2. ¿Sí? Esto me estaría dando la mitad de un número cualquiera. Porque si fuera 14 dividido 2 es 7. Es la mitad. De 10 dividido 2 es 5. Es la mitad. Aumentado sería más 7 unidades. Da 21. El da es el igual y el 21. ¿Sí? Entonces tenemos x dividido 2 igual a 21 y el más pasa para el otro lado restando. Porque después pedía que la resuelvan, obviamente, ¿no? Entonces x y el dividido pasa al otro lado multiplicando. 21 menos 7 es 14, por 2 es 28. En la B dice el quíntuple de un número es 80. Quíntuple no es división porque es mitad, ¿sí? Sería una quinta parte para que sea división. Quíntuple, si se acuerdan, con por ejemplo los alfajores, doble, triple, es por, ¿sí? Son más capas. Entonces es por. En quíntuple es por 5. El quíntuple de un número, 5 por un número, 5 por x, es 80. Entonces, 5 por x igual a 80. Si está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. 80 dividido 16. Dividido 5 y el resultado es 16. ¿Sí? ABC. El cociente es división entre un número y 3, o sea, la división entre un número y 3.
lo que me está diciendo es x dividido 3 es igual a la diferencia dijimos que era resta, entre 25 y 12. Entonces, si me dice es igual, entre 25 y 12 la diferencia, me está pidiendo esto. Entonces, acá no puedo hacer nada, pero acá puedo hacer esta resta. X dividido 3 es igual a 25 menos 12, que me da 13. El dividido pasa al otro lado multiplicando, y 13 por 3 es 39. Y la última es: tres números naturales consecutivos suman 48. Bien, este podía ser el más difícil de experimentar, digamos, de pasar del lenguaje coloquial al simbólico. Pero acá ustedes tenían como ejemplo la suma de un número natural y su consecutivo es 41. O sea que ya tenían dos números consecutivos, el número que conocían y su consecutivo. ¿Por qué es x más 1? Y porque si yo digo que el número es 20, el consecutivo es 21. Si yo digo que el número es 50, el consecutivo es 51. Si yo digo que el número es 6, el consecutivo es 7. ¿Cómo lo obtengo? Sumándole 1. Entonces, es por eso que si un número es x, el otro, el consecutivo, va a ser a x más 1. Como acá dice tres números naturales consecutivos, tendría que ser así. X es el primer número que no conozco. Su consecutivo, x más 1. Y el consecutivo del x más 1 sería x más 2. ¿Por qué? Porque le sumo 1 a esto y x más 1 sería x más 2. Y eso igual a 48. X más 1 más x más 2 igual a 48. Entonces, de esa manera, como es todo suma, puedo eliminar los paréntesis y me queda que puedo juntar las x. Cuando las x no tienen nada adelante, en realidad tienen un 1. Entonces es una x, por eso no tienen nada. Entonces x más x son 3x. Y 1 más 2 son 3. Por eso, de acá voy a tener el más que va a pasar para el otro lado restando. 48 menos 3, que sería 45. Y el 3 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y 45 dividido 3 es 15. Entonces, una vez que obtuve el 15, como acá lo que me pregunta cuáles son los números, sé que si reemplazo acá lo voy a obtener. Entonces, x es 15. X más 1 sería 15 más 1, o sea, 16. Y x más 2 sería 15 más 2, o sea, 17. Por lo tanto, los números son 15, 16 y 17. ¿Sí? Y de esa manera terminan los ejercicios de la tarea 2. Y lo único que nos queda del PDF que teníamos trabajando es lo que dice trabajo práctico y evaluación, que es lo próximo que van a hacer. Entonces, en base a esto quedó corregido la tarea 1 y la tarea 2 en este mismo video. Buenas tardes.